Hola compañeros y bienvenidos a otro video de apoyo para la unidad curricular de Inglés 1. El tema que veremos hoy es el 5.2, describir cómo una persona o situación ha cambiado. En otras palabras, veremos el verbo modal marginal used to. Primero definamos esto. Hábitos y otras actividades en el pasado. Cuando nos referimos a cómo ha cambiado una situación o una persona, es muy común utilizar el verbo modal marginal used to, que podría traducirse a solía. Su propósito es indicar que algo pasaba seguido en el pasado o que fue verdad por un periodo de tiempo extendido, pero que ya no lo es. Igual que otros verbos modales, está seguido por el verbo principal de la oración en su forma infinitiva y puede ser acompañado por adverbios de frecuencia u otro tipo de expresiones temporales que delimitan por qué el evento ya no es verdad en el presente. Aquí vemos una comparación del used to y el pasado simple. Mientras que el used to es utilizado para acciones en el pasado que ya no pasan en el presente, el pasado simple se usa para acciones singulares y eventos que ya empezaron y terminaron. Por ejemplo, I used to take a bus to college every day. Solía tomar un autobús a la universidad todos los días. Para el pasado simple, The Big Bang happened nearly 14 billion years ago. El Big Bang ocurrió hace casi 14 mil millones de años. El used to también se utiliza para cosas pasadas que ya no son verdad, como por ejemplo, My brother used to be a lawyer, but now he's in jail. Mi hermano solía ser un abogado, pero ahora está en la cárcel. Ya no es un abogado. El pasado simple se utiliza para acciones y eventos más largos que duraron en el pasado. My sister studied law and politics for 4 years. Mi hermana estudió leyes y política por 4 años, pero ya terminó. Recuerden esta oración para cuando se utiliza used to. I used to do it, but now I don't. Solía hacerlo, pero ya no. La estructura positiva es bastante simple si consideramos que se parece mucho al presente simple o incluso al pasado simple porque utiliza un verbo auxiliar para cambiar la oración. Queda sujeto, used to, el verbo en infinitivo y un complemento. El verbo se mantiene en infinitivo porque used to ya implica que la oración ocurrió en el pasado, así que no es necesario conjugar. Algunos ejemplos son Harry used to play in the park when he was younger. Harry solía jugar en el parque cuando era más joven. I used to walk to school, but now I take the bus. Solía caminar a la escuela, pero ahora tomo el autobús. Y we used to work at the cinema every summer. Solíamos trabajar en el cine cada verano. Como pueden ver, estas están acompañadas de modificadores de tiempo o expresiones temporales que indican que esto ocurría en el pasado o que ya no ocurre en el presente. La forma negativa es bastante similar, casi idéntica al pasado simple en negativo, de hecho, porque también utilizamos didn't para indicar que es en el pasado y que es negativo. Así la estructura queda sujeto, didn't used to, verbo en infinitivo y complemento. Si recuerdan, cuando utilizamos didn't, los siguientes verbos ya no son conjugables, por lo que used to, que también es un verbo, ya no es conjugado y se utiliza su forma presente. Used to. Por ejemplo, Ron didn't used to study before exams until he failed one. Ron no solía estudiar para los exámenes hasta que reprobó uno. You didn't used to sleep so much before. No solías dormir tanto antes. O they didn't used to win any games at all when they started. No solían ganar ningún juego en absoluto cuando comenzaron. Igual como pueden ver, estas están acompañadas de expresiones temporales que indican que esto sucedía y ya no sucede. O mejor dicho, que antes no sucedía, pero ahora sí sucede, porque es la manera negativa. También tenemos la forma interrogativa. Igual que el pasado simple, utilizamos did para auxiliar en la oración y todos los demás verbos ya no son conjugados, permaneciendo en su forma infinitiva. Así tenemos
Did Jane used to be the smartest one in class? ¿Jane solía ser la más lista de la clase? O Did I used to cry when I was a baby? ¿Yo solía llorar cuando era un bebé? Aquí nuevamente estamos utilizando expresiones temporales para indicar que esto ya no pasa. Y al igual que las preguntas, utilizamos un verbo en infinitivo al principio. Finalmente, para la forma negativa, igual que el pasado simple, utilizamos didn't, que es la contracción de did not. Y dicha contracción puede ser rota por el sujeto. Así la estructura queda didn't, sujeto, used to, verbo en infinitivo y complemento, o did, sujeto, not used to, verbo en infinitivo y complemento. Quedando los ejemplos de la siguiente manera. Didn't Neville used to look like a potato? ¿No solía Neville verse como una papa? O didn't it used to rain almost every day on summer? ¿Acaso no solía llover casi todos los días en verano? Si vamos a romper la contracción, los ejemplos en español quedan iguales, pero en inglés se separan por el sujeto. Did they not used to run once a week? ¿No solían correr una vez por semana? ¿Y did he not used to steal books from the library? ¿Acaso no solía robar libros de la biblioteca? Recuerden que cuando no están utilizando el verbo auxiliar, used to va en pasado, como en su forma positiva. Ese ha sido el tema de hoy. El used to, recuerden que se utiliza para hablar de cómo ha cambiado una persona o situación. Es posible utilizar otros tiempos verbales, como el pasado perfecto, o incluso el pasado simple. Pero used to es un verbo muy útil para indicar frecuencia y que ya no es real en el presente, por lo que un cambio es muy evidente cuando se utiliza used to.